Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retire tu Espíritu Santo. Saludos hermanos a la distancia. Un abrazo espiritual en amor de Cristo Jesús. Comparto con ustedes la palabra de Dios en el día de hoy, tomándolo del Evangelio San Lucas, capítulo 13, versículo 6 y en adelante. Frutos. El Señor viene a pedirnos frutos. ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Los frutos que el Señor viene a buscar en mí? ¿O el fruto que está esperando el mundo de mí? Tenemos que decidirnos y ser claros. Hemos pecado contra Dios y pedimos al Señor que nos renueva interiormente. Pero también debemos estar claros que el mundo no quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestras culpas, y que no estemos dando los frutos que Dios quiere que demos. Satanás, dueño y padre de toda mentira y de todo engaño, está cada día haciendo de las suyas. Cada día está utilizando sus instrumentos para engañar y para alejarnos a nosotros de Dios. Es triste cómo acá en Venezuela, puede ser que en otros sitios también esté sucediendo. Hoy hayan tomado algunas iglesias católicas los judíos de aquel tiempo, los judíos que iban con palos armados a buscar a Jesús. El momento que se le acercaba la muerte, el momento donde Judas lo entregaba. Hoy, acá en Venezuela, tristemente decirle que guardias nacionales representados en los judíos antiguos han ido a cerrar las puertas de las iglesias para que los feligreses no asistieran a la Santa Misa. Esta vez no fueron con palos, fueron con fusiles armados. Tristemente existen judíos aún todavía en este pueblo venezolano que se han dejado engañar por Satanás. ¿Cuáles son los frutos que están dando? El Señor nos pide a ti y a mí frutos. Y si no estamos dando frutos, ay de nosotros. Nos dará oportunidad al Señor para que abonemos esa plantica que se llama la higuera, que es cada uno de nosotros, la higuera. Pero el Señor va a buscar en nosotros los frutos. Y ojalá haya fruto en nosotros, para que el Señor no tome la decisión de cortarla y echarla al fuego. Que podamos tener nosotros ese abono, que es su palabra, para que descubramos en ella cuáles son los frutos que debemos dar al Señor. Existen mucho abono, existe mucho abono en el mundo. Abono espiritual y que están dando esos instrumentos, esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, los sacerdotes. Abonos espirituales que están dando los laicos comprometidos con la palabra de Dios. Ese es el abono que debemos buscar para abonar esa higuera que eres tú y que soy yo, y dar fruto en abundancia para la gloria del Señor, el cual está buscando hoy en estos tiempos difíciles. Comparto San Lucas capítulo 13, versículo 6. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Esa higuera nos viene a representar a cada uno de nosotros. Fue a buscar higos, pero no los halló. Una higuera muy hermosa, frondosa, con unas hojas fenomenales, que llama mucho la atención. Pero fue a buscar fruto y no lo había.
¿Estoy dando yo fruto? ¿Soy yo esa fruta que está muy elegantemente vestida, pero por dentro los frutos no son los que Dios está esperando? Si es así, debemos de meditar la palabra de Dios y ver en qué debo cambiar. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higo a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. Hace 3 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes tú en el mundo? Y Dios está esperando que dé fruto. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y el Señor viene a buscar esos frutos. ¿Cuánto tiempo tiene? El Señor dice: hace 3 años que vengo a buscar higo, a buscar esos frutos anhelados en ti, y no lo encuentro. Bueno, está bien. Córtala. Vamos a cortarla. ¿Para qué utilizar la tierra en vano? Démosle chance, demos la oportunidad a otro que quiera dar fruto. El Señor dice: córtala. Pero hay una oportunidad, hermanos. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? Dale la oportunidad a otra persona que sí dé fruto en la iglesia, en el hogar, en la catequesis, en los grupos de apostolados, en los talleres de formación, donde se encuentre. Démosle la oportunidad a otro. Ya tiene tanto tiempo en la iglesia y el Señor viene a buscar fruto y no lo hallas. ¿Qué eres? ¿Oveja o lobo? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Sumas o resta? ¿Te has puesto a reflexionar? ¿Esos son los frutos que está dando? Oye, el Señor viene a buscar sus frutos y al no encontrarlo va a decir: córtala, córtala. Pero van a existir instrumentos de Dios que pueden velar por ti o por mí para darnos una nueva oportunidad. El viñador contestó: Señor, déjala 1 año más, mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Déjala un tiempito más. Puede ser de que en ese tiempito el abono que se le suministre lo acepte y cambie de vida. Y allí sí pueda empezar a dar los frutos esperados. Pero, ¿qué abono? ¿Cuál abono se necesita? Ese abono de esas enseñanzas que es la palabra de Dios que se van transmitiendo cada día por los seleccionados, por los elegidos de Dios. Ese abono está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios, ese abonito que necesitamos, la palabra de Dios. Versículo 4, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el abono que necesitamos. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Para dar los frutos esperados por Dios, debemos dedicarnos, hermanos, a la palabra, al ministerio del Señor. ¿Qué sucede cuando se predica la palabra de Dios? Aquel corazón dispuesto a escuchar, aquel hombre o mujer sabio y prudente para escuchar la palabra de Dios, transforma su interior. Y cada día se van sumando a la iglesia, se van sumando a ese plan de salvación que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, pero que nosotros no lo queremos aceptar. Qué bella enseñanza nos deja la palabra de Dios cuando en aquel entonces Pedro, representante de la iglesia, predicaba, anunciaba el mensaje, la buena noticia, y existía
higueras dispuestas a recibir el mensaje, a recibir el abono. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, dice: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Cuando Pedro dio su primer discurso, acogieron la palabra de Dios. El Señor necesita eso, de esos hombres y mujeres hoy dispuestos a acoger el mensaje de Dios, a acogerlo, a hacerlo suyo, a ponerlo en práctica. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. En el primer discurso que dio San Pedro, predicando, anunciando la palabra de Dios, se unieron. Y de allí eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraternal, a la iglesia, a la fracción del pan y a las oraciones. En el versículo 47, alababan a Dios y se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban a salvar, a los que iban a ser salvos. Si ustedes leen el versículo 46, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Y ese es el abono que nosotros necesitamos para dar fruto. Si no, el Señor nos va a decir, le va a decir al dueño de la viña: córtala, córtala. Nos dan una oportunidad más. Sí, un añito más, déjala. Un añito más, puede ser que en ese añito ese abono caiga y permita dar fruto. Colosenses 3:16. El abono para esa higuera, para ti y para mí. Este es el abono. Ojalá pueda recibir con amor, con cariño, el abono que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, ese es el abono, la semillita para el abono para la semilla, perdón. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, habitar todos los santos días, y que se sienta a gusto, que la disfrutemos, que la anhelemos, que la pongamos en práctica, para que aquellos que la vean, la escuchen, la sientan, también transformen su corazón. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Así es, para que podamos enseñarnos unos a otros y no llegue el momento en que el Señor diga: córtala. El viñador entonces contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Ese es el trabajo que Dios ha permitido en mí y sé que en muchos hermanos laicos, en muchos sacerdotes, lo ha permitido y lo están haciendo, en abonar esa higuera, para que esa higuera dé frutos. Puede ser que así dé fruto en adelante. Hay otra oportunidad. Y si no, la cortas. Después que escucha el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el abono a esa higuera y no la pones en práctica, no obedeces, ya no habrá más oportunidad. Dirá el Señor: ay sí, córtala. Ya pasaron los 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años, ya pasaron. Te pedí una nueva oportunidad y le diste un añito más, está bien, vamos, me estás pidiendo. Sé que el trabajo que está haciendo para que ese hombre, esa mujer transforme su vida interior, se vuelva a los caminos de Dios, deje los caminos malos, no lo quieren aceptar. Pero me pediste un año, ya lo concedí. Voy a buscar, voy a revisar si dan fruto. Y si no, ahora sí, no hay otra oportunidad, córtala, échala al fuego. A ese donde será el llanto y rechinar. Hermanos apreciados, queridos, en el nombre del Señor, déjense abonar a través de la palabra de Dios.
Sigan escuchando la palabra de Dios, no la abandonen. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a los servicios que ofrece el mundo. Son necesarios, sí, porque de ellos pues, tenemos que vivir, el Señor nos lo ha dado. Pero no por ello debemos descuidar la palabra de Dios. ¿Cuánto le dedicas al trabajo? ¿Cuánto le dedicas al mundo? ¿A Dios? Vamos a dedicarle el tiempo. Dejémonos abonar con la palabra de Dios. Esta semilla que Dios ha permitido regar caiga en ese corazón dispuesto a ser abonado y lo haga germinar, dar fruto, fruto en abundancia para la gloria de su santo nombre por los siglos de los siglos. Amén.